Hola supervivientes de la carretera. Hoy hablaremos de dónde salió el día 8 de marzo. Sí, efectivamente, mucha gente cree tener toda la historia clara, te cuentan una versión, te la repiten cada año, pero si rascamos un poco la superficie, si miramos los calendarios y los libros de historia con una lupa, la cosa cambia bastante. Nos dicen que ese día es puramente por la tragedia de las mujeres en la fábrica, pero hay un problema matemático y de calendario bastante evidente. Si nos referimos al famoso y trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York, donde tantas trabajadoras perdieron la vida en condiciones terribles, eso pasó un 25 de marzo de 1911. Ojo, 25 de marzo. Entonces, ¿qué día coincide realmente con el 8 de marzo? ¿De dónde sale esa fecha exacta en el calendario? Pues preparaos, porque tenemos que abrocharnos el cinturón, cruzar el charco y viajar en el tiempo directo al frío de la madre Rusia, porque la fecha coincide ni más ni menos que con el estallido de la Revolución Rusa y, por tanto, con la semilla de lo que sería la Unión Soviética. Pero claro, los que sepáis un poco de historia me diréis: un momento, la revolución de la que hablas se conoce como la Revolución de Febrero. Y estalló exactamente el 23 de febrero de 1917. ¿Cómo llegamos del 23 de febrero al 8 de marzo? Aquí es donde la historia se pone interesante y donde entra en juego la burocracia y los calendarios. En la Rusia de los zares, en 1917, no usaban el calendario que usamos nosotros, el gregoriano. Ellos usaban el calendario juliano. Y la diferencia entre el calendario juliano y el nuestro es exactamente de 13 días. Si coges el 23 de febrero y le sumas 13 días, bingo. Llegas exactamente al 8 de marzo. Es la misma fecha, el mismo evento, solo que visto desde dos sistemas de medir el tiempo distinto. Y entonces os preguntaréis: vale, tenemos la fecha, tenemos a Rusia, tenemos el calendario juliano, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la mujer para que se acabara fijando como el Día Internacional? Pues tiene que ver todo, porque quienes empezaron esa revolución, quienes encendieron la mecha que acabó derrocando a la dinastía de los Romanov, fueron precisamente las mujeres. Poneos en situación. Petrogrado, 1917. Un frío que cala los huesos. El país está desangrándose en la Primera Guerra Mundial. Los hombres están en el frente muriendo por millones. Y en las ciudades, las mujeres están trabajando turnos agotadores en las fábricas textiles, cobrando una miseria y, lo peor de todo, viendo cómo no hay pan para alimentar a sus hijos. La desesperación era absoluta. Así que, ese 23 de febrero en su calendario, 8 de marzo en el nuestro, las mujeres de las fábricas textiles de Petrogrado dijeron basta. Se declararon en huelga y salieron a las calles exigiendo pan y paz. Esa chispa lo cambió todo. Los hombres de otras fábricas se unieron a ellas. Cuando el zar Nicolás II ordenó a los soldados que dispararan a la multitud para disolver la huelga, los soldados, viendo que eran mujeres pidiendo pan, se amotinaron y se negaron a disparar. En cuestión de días, el zar abdicó. Y así, por una huelga liderada por mujeres un 8 de marzo, empezó la revolución. Años más tarde, los líderes comunistas, como Lenin y Alexandra Kollontai, oficializaron el 8 de marzo como fiesta oficial en la Unión Soviética precisamente para conmemorar el papel de esas mujeres en el inicio de la revolución que les dio el poder. Fue una fecha comunista mucho antes de que la ONU la adoptara oficialmente en 1975. Pero claro, aquí es donde tenemos que frenar y mirar el cuadro completo. Celebramos el nacimiento de una revolución que dio paso a la creación de la URSS, ¿y qué provocó esa creación? La historia no se detiene en 1917 con las mujeres pidiendo pan. La historia sigue rodando, y el régimen que se instaló tras esa revolución trajo consecuencias que hielan la sangre. Porque la promesa de paz y pan se transformó en una pesadilla para millones de personas. Hablamos de que ese sistema, en su intento por colectivizar y controlar cada aspecto de la vida y la producción, provocó tragedias a una escala difícil de comprender. Hablemos, por ejemplo, de las hambrunas. Cuando Stalin consolidó su poder, decidió que las granjas debían ser del Estado. A los campesinos, especialmente en Ucrania, se les arrebató todo.
Y cuando digo todo, es todo. El resultado fue el Holodomor, una hambruna artificial, diseñada y provocada por las políticas del Estado soviético, que dejó un rastro de, se calcula, unos 9 millones de muertos. 9 millones de personas muriendo de hambre en las calles, en sus casas, mientras el gobierno exportaba el grano que ellos mismos habían cosechado. 9 millones. Es una cifra que cuesta procesar. Imaginaos ciudades enteras vaciándose en el silencio más absoluto, porque el hambre no hace ruido cuando te apaga. Y si miramos a los mandos de ese régimen, nos encontramos con Joseph Stalin. Uno de los dictadores más implacables y sanguinarios de la historia de la humanidad. Una de las peores personas que han pisado este planeta. Bajo su mandato, el terror se convirtió en política de Estado. Las purgas, los gulags en Siberia donde la gente trabajaba hasta morir congelada, las ejecuciones sumarias de cualquiera que fuera sospechoso de pensar diferente, todo esto suma una cuenta macabra. Los historiadores debaten las cifras exactas, pero estamos hablando de decenas de millones de vidas segadas. Muchos apuntan a 30 millones de personas muertas a causa directa o indirecta de las políticas de represión, deportación y hambruna del régimen estalinista. 30 millones de almas borradas del mapa en nombre del progreso y de la revolución que, paradójicamente, había empezado con mujeres pidiendo un pedazo de pan. Es una ironía muy oscura y muy amarga, supervivientes. Nos quedamos con la superficie de las cosas, con el lazo, con el lema bonito. Pero debajo de todo eso, las raíces de los días que marcamos en rojo en el calendario a veces están empapadas de una historia brutal. La URSS utilizó el 8 de marzo para lavar su imagen, para decir mirad, nosotros fuimos los primeros en dar derechos y reconocimiento, pero al mismo tiempo estaban construyendo una maquinaria de aplastar seres humanos que no distinguía entre hombres, mujeres o niños a la hora de enviarlos a un campo de trabajo forzado o de quitarles la última ración de trigo. Así que la próxima vez que miréis el calendario, recordad la historia de los dos calendarios. Recordad que el 25 de marzo fue la tragedia de Nueva York, pero que el 8 de marzo es un eco directo de los gritos en las calles nevadas de Petrogrado. Un eco que derribó a un imperio, que hizo nacer a la Unión Soviética, y que nos recuerda que a veces, las intenciones más puras, como pedir paz y comida, pueden ser secuestradas por aquellos que terminarán causando 30 millones de muertos. Mantened los ojos abiertos en la carretera, no os creáis la primera versión que os cuenten y seguid buscando siempre que hay más allá de la próxima curva.